desapareció un 4 de abril. La encontramos 15 días después en su lugar favorito, nuestra casa de campo, nuestra finca. Pero aquí a ella su propio padre la había dividido en 3 partes y la había enterrado en este lugar. Después de haber abusado cuantas veces quiso y por donde quiso, le quitó su vida y la enterró. En la audiencia me dijo a mí que era culpa mía, porque yo me le negué en muchas ocasiones como mujer y que él estaba muy desesperado, que él necesitaba. Y que ella ya se estaba volviendo una mujercita, pero que después se había arrepentido y no quería hacerle más daño. Y sabía que mi hija iba a hablar. Por eso había tomado la decisión de callarla para siempre, porque era más fácil defenderse de un muerto que de un vivo. Él era abogado. Y toda la familia de él, ellos tenían un bufete de abogados, que fueron los que trataron de defenderlo hasta el final y lo querían hacer ver a él como una persona demente. Pero bueno, les voy a ir contando poco a poco. Resulta que mi hija, ese 4 de abril, ella tenía entrenamiento de patinaje. Yo le digo a él que por favor la acompañe y él me dice, bueno, voy, la dejo allá y me voy a arreglar la camioneta porque la camioneta estaba la llanta de repuesto pinchada y que aparte la iba a tanquear. Nosotros al otro día arrancábamos para este lugar, nuestra casa de campo. Él baja, lleva a la niña, según él, al entrenamiento y se va. Cuando pasan las 2 horas del entrenamiento, yo vi que mi esposo no llegaba ni mi hija llegaba, entonces lo llamo. Y le digo, mi amor, ¿qué pasó con la niña? Me dice, no, yo la dejé allá. Yo me vine aquí, pero aquí hay mucha gente, están despinchando, luego la mandé a lavar también la camioneta. Bueno, me dijo un poco de cosas que estaba haciendo. Yo le dije, ¿te parece si voy por la niña? Me dijo, sí, ve por ella. Yo me arreglé, bajé, saqué mi carro y me fui por mi hija. Cuando yo llego a la cancha, el entrenador me dice que ella no había ido a entrenar, que mi hija no había ido. Y yo le dije, ¿cómo que no fue si nosotros, mi esposo vino y la trajo? Dijo, no, ella no vino. Yo llamo a mi esposo desesperada, le digo que la niña no vino a entrenar, la niña está contigo. Y dice, no, yo la dejé allá. Le dije, no, que no vino. Me dice, él mismo, me dice, llame a su hermano rapidito, reporte, reporte, reporte y acuse a ese profesor. Acúselo, acúselo, dígale que él tiene que respondernos. Yo llamé a mi hermano llegó a ese lugar con amigos de él, empiezan a investigar al profesor de inmediato, que dónde está, que dónde está. El profesor dice, no, es que no sé. Inclusive mi hermano ejerce la fuerza bruta que yo llamo contra él para sacarle y decirle que dónde está mi sobrina. Y él, no, no sé, ella no vino a entrenar. Para que ese docente se salvara fue por testimonios de los estudiantes que fueron ese día, de los chicos que iban a entrenar y de algunos padres que habían acompañado a sus hijos, que mi hija no había llegado y que el profesor había estado ahí con sus estudiantes. Eso nos ayudó en gran parte. Bueno, eso lo ayudó a él en gran parte. Y, y seguimos con la investigación. Mi hermano llama inmediato a mi esposo. ¿Dónde estaba? Era el segundo como, porque era la última persona que había estado con mi hija. Él dice que no, que él la había dejado ahí en la portería, que él se había ido a hacer las cosas que tenía que hacer de la camioneta. Y mi hermano le dice, pero si mi hermana lo llama a decirle que la niña desapareció, ¿por qué no vino usted? ¿Dónde estaba? No, que él estaba allá, que fueran a la gasolinera si querían. Él sí fue, hay una parte de la cámara que muestra a mi esposo que ingresa a la gasolinera, pero mi esposo solo llena su tanque de gasolina y se va. No es todo lo que él me dice que la había mandado a lavar, que no. Él sí llegó con la camioneta limpia, pero era que él mismo la había limpiado. Mi hija, cuando mi esposo se la lleva para nuestra casa de campo, mi hija duró 5 días más con vida, que fue los días que ella sufrió mucho. Entonces, el primer sospechoso para mi hermano había sido el docente y luego fue mi esposo. Y mi hermano empieza a decirme cosas y yo le decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque yo veía que mi esposo llegaba al apartamento y mi esposo se tiraba al piso, se revolcaba y lloraba y decía, a mi hija no, ¿por qué le hicieron esto a mi hija? Contra mi hija nadie podía hacerle algo, a mí no me importa dañar mi carrera, yo hago que paguen por lo de mi hija. Entonces yo le creía, que era su propio padre, era el hombre que yo había escogido para papá de ella. ¿Cómo iba a pensar yo que le iba a hacer daño? Y ese show que él hacía, o sea, yo decía, no. Entonces, cuando mi hermano me daba ciertas cositas chiquiticas como de que a él lo tenían sospechando, yo peleaba con mi hermano y yo le decía, ¿cómo se le ocurre? Y abrí mi bocota.
Y le dije a mi esposo, mi amor, ¿qué tal mi hermano? ¿Qué le pasa por su cabeza? Está sospechando de ti. Dijo, mi amor, tranquila. Así son las autoridades. En estos momentos hay que sospechar del que sea. Tranquila, mi amor, déjalos que hagan su trabajo, no se preocupe. Me da a mí más confianza ver la tranquilidad de mi esposo. Después de todo esto, mi hermano cita a mi esposo a un interrogatorio ya policial, un interrogatorio ya en los establecimientos de las autoridades. Mi esposo va y mi hermano le dice, mira, tú pasaste por un peaje a tal hora, ¿qué estabas haciendo en ese lugar? Y luego vuelves y pasas de vuelta a tal hora, que fue el día que mi hija desapareció. Y él le dice, no, pues la verdad yo había ido porque en un momento pensé que nuestra hija estaba molesta con nosotros y se había ido para allá, hijo. Pero una niña de 12 años, una distancia tan larga solita, recorrerla, le dijo, pues fue algo que yo pensé, cuñado. Dijo, no, en estos momentos no me llame cuñado, estamos en un interrogatorio profesional de la policía. Dijo, bueno, fue algo que yo pensé, se me ocurrió ir a buscar a mi hija allá. A nosotros no se nos ocurrió eso. No habían pruebas contra mi esposo, lo sueltan. Mi hermano me dice, necesito hablar contigo, pero necesito que me creas, por favor. Yo soy profesional en esto. Yo necesito que tú confíes en mí y me creas lo que te voy a decir. Entonces, mi hermano me empieza a decir las sospechas que tenía de mi esposo, las dudas. Mi esposo había pasado más de 5 veces por ese peaje y ese peaje llevaba pues a la finca de nosotros. Ya habían pasado 10 días desde la pérdida de mi hija en este proceso de investigación, que gracias a Dios lo estaba haciendo mi hermano y lo había hecho rápido. 10 días era rápido para las autoridades, que para mí esos 10 días eran años. Yo desesperaba buscando a mi hija y yo veía a ese hombre, a su padre, también en un desespero que no existía. Mi hermano me dice que iba a haber un segundo interrogatorio porque tenían más pruebas contra él. Y me dice que si yo quiero estar ahí, que él me va a permitir escucharlo detrás de un vidrio. Yo voy a ese interrogatorio y empiezan a acusar a mi esposo. O sea, ya no le decían, tenemos estas sospechas, sino le decían, tú hiciste esto, tú, todo. Y él no hablaba. Él decía, quiero un abogado. Llegó el papá de él, llegó el hermano de él, la hermana de él. Todo el bufete que ellos tenían a defenderlo. 15 días después de la desaparición de mi hija, ese hombre confiesa. Mi hermano me permite escuchar su confesión, verla. Y él decía, yo no lo quise hacer, estoy arrepentido. Pero no sabía qué más hacer. Ya le había hecho mucho daño. Y por más que ella me decía, papito, yo no voy a hablar, yo sabía que ella me iba a salir a acusar. Y no tuve más opción. Mi hermano se retira del lugar y le dice, yo no quiero escuchar más. Le da el caso a un amigo de él. Mi hermano sale llorando, llega donde yo estaba. Yo estaba viendo todo detrás de un vidrio, yo lloraba muchísimo. Y mi hermano me dice, ¿te das cuenta? Él lo hizo. Entonces empieza la confesión de él a decir que esa noche él se había llevado a mi hija, no le había llevado a entrenamiento. Él se la llevó para la casa de campo, le dijo a mi hija que no fuera a entrenar, que fuéramos a pasar desde ese día nuestras vacaciones allá. Mi hija estaba feliz, vuelvo y les digo, era el lugar favorito de ella. Ella amaba este lugar, en este lugar la vi crecer, la vi correr por estos pasillos. Y ella estaba feliz. Esa noche él la dejó allá solita. ¿Cómo hizo mi hija para dormir? No sé. Él dice que al otro día llegó, eh, la encontró muy asustada y que fue el día que él empezó a hacerle todo porque ya ella le decía, papá, yo voy a llamar a mi mamá, yo voy a llamar a mi mamá a decirle que usted me tenía a mí acamarrada. Y ya él hace lo que desde un principio yo creo pensaba hacer y así lo hace. Por 3 días seguidos los abusos, pero al quinto día desaparecida ella, él toma la decisión de ya acabarla, que él sabía que mi hija iba a hablar, que él ya le había hecho mucho daño sexualmente, entonces que mi hija iba a hablar. La divide en 3 partes y cada parte enterró en los lugares que a mi hija le encantaba. Una parte de ella fue al lado de la piscina,
La otra parte de ella fue al lado de un parquecito que teníamos ahí y la otra parte al lado de la casa. Él confesó todos los lugares donde la había enterrado, todo lo que había hecho, y yo estaba escuchando todo su relato. Yo gritaba, yo le pegaba ese vidrio, mi hermano me controló, mi hermano me saca de ese lugar. Yo decía, ¿por qué? Si yo lo elegí a él como papá de mi hija porque creía que era un buen hombre, ¿por qué? Sus familiares quisieron hacerlo pasar a él como una persona que no estaba apta, que después de todo ese proceso que había pasado, que los problemas matrimoniales a él lo habían impulsado a hacer eso, que yo también tenía parte de culpa. Pero gracias a Dios mi familia me apoyó, mi familia contrató servicios de personas más profesionales, contratamos médicos especializados en este tema y pudimos demostrar que él no era ninguna persona loca, que había tenido la capacidad de planear todo, de hacerme creer a mí que todo estaba bien y que él estaba muy triste, que él había tenido la capacidad de mantener oculto esto 15 días. Mi hija había estado con vida 5 días después de que yo la reporto como desaparecida. ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no decir está en tal lugar y ir a pagar por un abuso y no hacerle lo que le había hecho? La condena de él fue corta, porque confesó, porque colaboró, fue cortica, porque como dicen, un muerto no puede hablar, no se puede defender. Queda en las manos de los familiares que traten de hacer alguna justicia. Pero yo sé que él va a salir pronto. Y ojalá no se escape de la justicia divina. Sobre esta tierra, sobre esta finca, sobre esta casa de campo, tengo sentimientos encontrados. Porque tengo los recuerdos más maravillosos de mi hija feliz, pero también sé que fueron donde vivió los últimos momentos de su vida y fueron los más dolorosos. Mi familia me dice que salga de este lugar, que la venda, que huya de acá. Antes me he refugiado más acá, me vengo para acá, acá me paso semanas tratando de saber por qué lo hizo, por qué escoger este lugar donde ella era tan feliz para hacer eso. Son preguntas que nunca van a tener respuesta. Y de si yo quiero salir de esto no lo sé tampoco, porque en mis recuerdos acá ella era feliz. No sé qué hacer. Es una situación tan difícil. A veces me siento tan culpable por haber confiado en la persona equivocada. Pero ¿quién va a pensar que un hombre, que uno cree que tiene buenos principios, que tuvo una buena educación, que sus padres son intachables, que detrás de eso haya un enfermo? Nadie lo va a creer. A veces quisiera que mis ojos se cerraran para siempre y quedarme en este lugar con mi hija, porque siento que acá está el alma de ella corriendo, siento que acá ella es feliz. Aunque su padre le hubiera causado daño, yo siento que ella está acá, donde ella era tan feliz. Porque ella amaba su patinaje, amaba su colegio, amaba a sus amigos. Pero este lugar era la vida de ella. Por eso, el solo pensar que salir de él, siento que estoy saliendo de mi hija.